Quiero empezar y que usted me ayude ahí buscando Deuteronomio, como dice nuestro pastor, que le cuesta pronunciar, como dice él, esa palabra. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Está ahí dentro de los libros del Pentateuco, Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco. ¿Lo encontró? Amén. Sí, algunos me hacen trampa con el celular. No importa, el Señor los perdone. Leemos juntos la palabra del Señor. Es el Señor hablando a su pueblo. Y dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ¿qué cosa? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Una verdad para nosotros, siempre. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de hablar, de compartir de tu verdad, de tu palabra, Señor. Que ella sea para nosotros, para cada uno de nosotros, verdadero alimento y comida en esta hora. Que ella pueda venir, Señor, a saciar nuestra hambre, a saciar nuestra sed, a exhortarnos, a guiarnos, a corregirnos, Señor, a consolarnos en esta hora. Que tu maravillosa gracia esté sobre mi vida para hablar tu verdad. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. El hambre y la sed son sensaciones básicas, instintos primitivos, diríamos, que todos los hombres tenemos. Sí, todos hemos experimentado en algún momento hambre y sed. ¿Sí? Nadie puede decir acá jamás he tenido sed o jamás he tenido hambre. ¿Sí? Es algo que todos experimentamos en nuestra vida. Y es algo que experimentamos diariamente, continuamente, porque nuestro cuerpo continuamente requiere, ¿sí?, de alimento para vivir y de agua, ¿sí?, también para ser sustentado. Por lo tanto, es una sensación física que todos podemos experimentar o tener. Y hay un dicho, si usted me ayuda, que dice que enfermo que come no muere. ¿Sí? Ese es un dicho. Enfermo que come no muere. Y ese dicho, que es de sabiduría popular, tiene algo de verdad. Porque lo cierto es que uno de los primeros síntomas cuando uno está enfermo es que no quiere comer. En mí es un síntoma muy manifiesto. ¿Sí? Cuando estoy enfermo no quiero comer. Es uno de los primeros síntomas que uno tiene. Incluso cuando uno va al médico le preguntan, cuando se ha sentido enfermo, ¿cómo está su apetito? ¿Está comiendo? ¿Está tomando agua? ¿Se está cuidando en aquello? Siempre el médico pregunta aquello. Y si uno baja de peso súbitamente, sorprendentemente, sin hacer nada especial, sin hacer esas dietas que siempre prometemos hacer y que nunca hacemos, ¿sí?, sin hacer ejercicio, se sospecha inmediatamente que algo no está funcionando bien. Es peligroso una baja de peso que no tiene una explicación o hay una intención detrás de aquello. Por lo tanto, los síntomas de no tener hambre y de no tener sed significa que algo no está funcionando del todo bien. Amén. Yo creo que la vez que más pasé hambre en mi vida fue cuando estuve en el Instituto Bíblico, Río de la Plata. Dios los bendiga. Pero en los años en que yo estudié, poco había que comer. Durante 3 años no conocí ni la carne ni el pollo.
Yo le dije hoy día, estuve con Stracy, pasó por Santiago, viajó ahora ya a Arica, ya en el norte. También estuvo en el IBRP, acá está ayer el que estuvo en el IBRP, Pablo anda por ahí. Algunos que hemos estado, y ahí había escasez de alimento. Y había hambre. Y cada vez que llegaba algo de comer, eso no duraba ni 5 minutos. Desaparecía. Por lo tanto, ahí había hambre. Y cuando uno deja de tener hambre y sed, algo no está bien. Algo está fallando en nosotros. Y en lo espiritual es igual. Cuando dejamos de tener hambre y sed de Dios, hay algo que no está funcionando bien. Cuando nuestra hambre y nuestra sed por conocer al Señor, por involucrarnos en las cosas de Dios, ya no está presente, algo no está funcionando del todo bien. Y es algo que nos tiene que llevar siempre a revisarnos, a revisar nuestro corazón, a revisar nuestra vida espiritual, porque si no tengo hambre y sed de Dios, algo en mí no está funcionando bien. Dice el salmista, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con ellos, dice. Pero de pronto en nuestro hacer cristiano hay cosas que se nos vuelven pesadas. Hay cosas que se nos vuelven de pronto una carga. Y de pronto el venir a la iglesia ya no nos entusiasma como antes. El involucrarnos en la obra del Señor ya no nos cautiva como nos cautivaba antes. Y ya nuestras motivaciones comienzan a cambiar. Y ya lo que antes nos apasionaba y corríamos cuando era la hora de venir a la iglesia, ya no tenemos la misma emoción y la misma sensación. Antes esperábamos que llegara el día del culto porque queríamos estar. Y llegábamos antes incluso que abrieran la mampara, que levantaran ahí y abrieran las puertas. Pero pasa el tiempo y algo comienza de pronto a suceder. Y ya la motivación y el deseo de estar no es el mismo. ¿Está conmigo? Amén. ¿Por qué? Porque otras cosas de pronto comenzaron, a llenar nuestra vida. Otras cosas comenzaron a ocupar nuestro tiempo. Y nuestra preocupación ya no está centrada en las cosas del Señor. Cuando alguien tiene una baja de peso y está enfermo, es evidente, uno lo puede ver. La persona poquito a poquito se va apagando, es visible. Pero cuando alguien espiritualmente comienza a apagar ese fuego que hay en su corazón, muchas veces no es visible. Porque acá nosotros podemos levantar nuestras manos, llorar, consagrarnos, pero solo el Señor sabe la realidad que estamos viviendo espiritualmente. El único que sabe, cómo es su real condición espiritual y si hay hambre y sed de Dios en su corazón, es usted y el Señor. Uno no tiene ahí un espiritualómetro, para andar midiendo la espiritualidad de la gente. Hay gente que lo hace. Ese es para otra predicación. Hay gente que lo hace. Se cree con aquella capacidad. Eso lo sabe el Señor. Hay cosas que nosotros podemos juzgar de acuerdo a la Escritura. Son los frutos que cada uno de nosotros damos en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro testimonio. Pero lo profundo del corazón del hombre solo lo conoce el Señor. Por lo tanto, debemos siempre estar atentos a esta verdad. ¿Qué es lo que hay en el fondo de mi corazón? ¿Tengo hambre por Dios? ¿Tengo sed de la presencia del Señor? ¿Tengo sed por beber de la gracia de Dios para mi vida? Y este pasaje que acabamos de leer se marca precisamente en un momento en que el pueblo
estaba comenzando a ser saciado de sus necesidades, porque ya habían pasado todo el peregrinaje por el desierto, ya habían pasado los 40 años de peregrinar por el desierto y estaban a puertas y a momentos de entrar a poseer la tierra prometida. Y todo el capítulo 8, incluido lo que leemos, el Señor le habla a su pueblo y le recuerda lo que Él ha hecho con sus vidas. Les recuerda cuando Él los sacó de Egipto, les recuerda que Él fue el que les dio libertad, les recuerda cómo su gracia los sostuvo en medio del desierto, cómo Dios proveyó el maná, cómo el Señor sacó agua de la roca en medio del desierto. Les enumera todas las bendiciones y todo el sustento que Él les ha dado. Pero les hace una advertencia. Ahora ustedes, les dice, van a entrar en la tierra prometida y van a edificar casas y van a comenzar a ser prosperados en lo económico. Van a comenzar a ser bendecidos. Pero les dice, nunca se olviden de Jehová su Dios. Porque cuando llegamos a Cristo, nosotros llegamos destrozados y muchos con vidas rotas. No todos destrozados económicamente, no todos quebrados económicamente, porque el Señor no vino para saldar nuestras deudas. No, Él vino a pagar, ¿sí?, el precio de nuestro pecado y a darnos salvación y vida eterna. Todos sí llegamos a Cristo rotos, muertos en delitos y pecados. Todos llegamos en esa condición. Y el Señor comenzó a sanar nuestra vida. El Señor comenzó a restaurarnos. El Señor comenzó a darnos una nueva identidad, una nueva dignidad. El Señor comenzó, sí, a hacernos sentir amados, cubiertos por su gracia. Y comenzamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Y así también comenzamos a prosperar en otras áreas de nuestra vida. Pero nunca debemos olvidarnos que todo eso viene de la mano del Señor. Nunca debemos de olvidarnos de aquello. Y eso es lo que Dios le dice a su pueblo. Y esa es una verdad que debe de sostenernos siempre. Solo Dios puede saciar el alma del hombre. Nadie más puede llenarnos. Ninguna otra cosa llenará nuestra alma, llenará nuestro ser. Podemos luchar día a día por satisfacer todas nuestras necesidades básicas, pero nunca podemos olvidarnos de nuestras necesidades espirituales. Debemos de ir a Cristo una y otra vez, porque todos tenemos una necesidad continua de Dios. Iglesia, tiempo de Dios, puse aquí, no te olvides del Señor tu Dios. Dios nos prospera, Dios nos sana, Dios nos da una nueva oportunidad de vida, pero nunca debemos olvidarnos de que dependemos de Cristo siempre. Amén. Porque podemos estar tan inmersos en nuestro propio dolor y luchar que nos olvidamos del Señor. O a veces estamos tan inmersos en nuestros propios proyectos que nos olvidamos de Dios. O estamos tan afanados sirviendo en su obra que nos olvidamos del Señor. Estamos tan cegados y tan ensimismados en nosotros mismos y en distintos afanes que nos podemos alimentar erradamente y podemos dejar de acudir continuamente a Dios. Hay cosas que nos pueden obsesionar. Yo tengo ese problema, soy un poco obsesivo en algunas cosas. Siempre mi papá me dijo eso. Me afano en algo y me olvido de todo, de comer, de todo, hasta que lo logro. Especialmente si tengo que hacer algo manual, armar un mueble, puedo estar todo el día. Me sobran piezas, pero esa es otra historia.
pero me afano. Y va mi esposa y me dice, Eduardo, ya hay que acostarse. Eduardo, los vecinos. Estoy ensimismado. Y de pronto nos pasa igual. Hay cosas que nos sacan, que quitan nuestro foco de lo verdaderamente importante. El pueblo vivió pensando en el pasado, en lo que tenía en Egipto. Protestaban contra Dios. Nos trajo, decían, al desierto para morir de hambre. En Egipto estábamos mejor. Su mente y su corazón seguían en Egipto. En medio de esto es que Dios en forma sobrenatural les da el maná. Amén. Porque Dios provee para nuestras necesidades. Él nos sustenta. Él no es indiferente a nuestras necesidades diarias, continuas. Pero nosotros, al igual que el pueblo, debemos ir todos los días a buscar el maná. Porque el maná no se podía guardar. Era diario. Cada día Dios le daba el maná al pueblo. Y aquellos que hacían trampa y guardaban el maná, se podría. Por lo tanto, ahí hay una enseñanza para nosotros. Diariamente necesitamos del Señor. Todos los días necesitamos del Señor. Todos los días dependemos de la gracia de Dios. Por eso es que el maná no se podía guardar. Porque el Señor quería mostrar este principio a su pueblo. Y para nosotros es una lección hoy. Todos los días necesito del Señor. Nosotros no somos como los celulares modernos. Los celulares modernos han mejorado mucho su batería. Antes duraban las baterías de los celulares 5 horas, 6 horas. Ahora pueden durar 2 días, 3 días, depende del uso que uno les dé. Y uno a veces lo mira y dice 35%. Y uno dice, le queda batería. No lo voy a enchufar todavía. Cuando llegue a 6, 5%, ahí lo voy a conectar. Y a veces, sí, en nuestra vida espiritual nos pasa igual. Voy el domingo y espero que la gracia de lo que sucedió el domingo, el culto, la oración, la alabanza, la predicación, me dure ese impulso hasta el otro domingo. Y no nos pasa así en nuestra vida espiritual. Necesitamos todos los días al Señor. Hambre y sed de Dios tiene que estar siempre en la vida y en el corazón del creyente. Necesitamos estar conectados con el Señor. Amén. Comer y beber de Dios y descansar en Él es lo que sanará nuestra alma. Solo el Señor sacia y solo el Señor sana nuestra alma. Hay una historia ahí en el Antiguo Testamento de un profeta del Señor. Elías puse aquí. Era el hombre y el profeta del momento, quizás uno de los profetas más grandes y más recordados del Antiguo Testamento. Era el hombre del momento. Pero Elías, puse aquí, en algún momento cayó en una fuerte depresión. Sí, los hombres de Dios también caemos, también nos angustiamos. Las mujeres de Dios también se angustian. También caen en momentos de depresión, de conflicto, de angustia. ¿O solo a mí me pasa? Porque yo me busco las alas y no me las encuentro. Soy de carne y hueso. Y este hombre de Dios tenía todas las expectativas puestas en las personas, en los resultados de su servicio al Señor. ¿Por qué? Porque él dio una palabra
y por 3 años, un poco más de 3 años, los cielos estuvieron cerrados. Y después tiene una confrontación con los profetas de Baal, 450 profetas. Y en esa confrontación él le dice al pueblo: vengan, sean testigos de esto y veamos cuál es el Dios verdadero. ¿Usted conoce la historia? Y hay 2 altares. Y Elías dice: bueno, el Dios que envíe fuego del cielo y consuma este altar, ese es el Dios verdadero. Y en medio de aquello está todo el pueblo mirando, todos atentos a lo que va a suceder. Los profetas de Baal claman, llaman a su Dios y nada sucede. Y Elías comienza a burlarse de ellos. Quizás tu Dios está durmiendo, quizás tienes que gritar más fuerte. Hasta que llega el momento del profeta. Y él ora, y en aquel momento desciende fuego del cielo y consume todo lo que había sobre el altar. ¿Y cuál era lo que esperaba el profeta? Que sucediera con el pueblo. Que el pueblo dijera: verdaderamente el Dios de Elías es el verdadero Dios. Y se levantara contra el rey y contra su esposa Jezabel, que habían dejado a Dios y hacían abominación a las cosas de Dios. Pero ¿sabe cuál fue la reacción del pueblo? Reconoció a Dios, pero no hizo nada. Entonces Elías se siente absolutamente solo, porque no ve el resultado de su trabajo, no ve el resultado de su ministerio, no ve el resultado de lo que Dios estaba haciendo en medio del pueblo. Y eso lo lleva a caer en una profunda depresión, porque sus expectativas estaban puestas en las personas y en el resultado que esperaba de aquello. Entonces envían un mensaje al profeta: tu vida está en mis manos, le dice Jezabel. He pedido que tu vida sea tomada. Y entra, dice, en él miedo, temor. Y quiere huir. Y huye el profeta. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo la historia? Ese simple mensaje hizo temblar a este hombre de Dios. Y creía él que estaba solo, que solo él había quedado. Y en medio de aquella crisis donde Elías dice: no quiero seguir viviendo, no quiero continuar con mi vida, la respuesta del Señor a mí me sorprende, me impacta, me quebranta, porque el Señor no lo confronta en ese momento. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Dice que le preparó pan y agua para que él comiera y bebiera. Y lo hizo descansar, porque dice que Elías durmió. ¿Está conmigo? Solo Dios sostiene y sustenta nuestras vidas. Aún en los momentos de mayor crisis, aún en los momentos de mayor angustia, el Señor viene con palabras de vida eterna para sostenernos, para sustentarnos. Y nos dice: acá hay pan de vida eterna, acá hay agua que sacia la sed de tu alma y tú puedes descansar en mí. Y no lo hizo una vez, fueron 2 veces que Elías comió y bebió. Y dice que fortalecido por aquella comida, se levantó y fue a hacer la labor que el Señor le había encargado. Porque aún habían reyes que ungir y otros profetas de Dios que levantar. Solo Dios sana y sacia nuestra sed. Elías no estaba herido físicamente. No fue alcanzado por aquella intimidación.
no lo atravesó una flecha, ni alguna espada tocó su cuerpo, pero su alma fue herida. Y cuando el alma, ¿sí?, es herida, todo se detiene. Podemos tener todas nuestras necesidades cubiertas, pero si nuestra alma fue herida, todo se detiene. Todo comienza a caerse. ¿Cuántos hombres y mujeres no vemos diariamente a través de los medios de comunicación, aparentemente exitosos, teniéndolo todo? Su vida se detiene porque caen en una profunda soledad, en una profunda depresión. Nosotros tenemos respuesta a aquello. Cristo es la respuesta a nuestra necesidad espiritual. Pasamos por aquellos momentos, pero el Señor es quien con total ternura nos da de comer, nos da de beber y nos puede hacer descansar en Él. Pero para aquello yo debo de refugiarme en el Señor. En Él está mi refugio. En el Señor está mi refugio. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Yo entiendo que hay gente que puede estar decepcionada, defraudada, tal vez de la iglesia, tal vez de nosotros, porque los hombres nos equivocamos, fallamos, erramos. Solo Jesús no defrauda, solo Jesús no falla. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor, no en los hombres, no en nosotros, en el que predica o en el que está liderando. ¿Cuánta gente no está fuera de nuestras iglesias porque fue herida dentro de la iglesia? Porque tenía su mirada puesta en las personas, no en el Señor. Nosotros fallamos, nos equivocamos, pero el Señor no falla. Y Él es el que sostiene y sustenta nuestras vidas. Él es nuestro Padre eterno que nos sacia de todo bien. No tenemos otro Padre mayor que nuestro Padre eterno. Él es quien sacia nuestra alma. Come y bebe, mi hermano, mi hermana, come y bebe del Señor. Sáciate de Dios, porque aún hay mucho por hacer. Aún hay mucho que el Señor quiere hacer con tu vida. Aún hay muchos sueños que cumplir en Dios. Come y bebe, porque largo camino aún nos resta por hacer juntos. Aún nuestra historia, siempre lo digo, se está escribiendo. Tercera verdad, ¿de qué se está llenando mi vida? ¿Con qué estoy alimentándome? A mí me impacta cuando el salmista dice, y me acordé, dice el salmista, de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje, dice, hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. El salmista está escribiendo y dice, yo me alegraba antes cuando iba a la casa del Señor. Y yo no solo me alegraba, sino que yo conducía aquella multitud. Yo encabezaba aquella multitud. Pero hoy otras cosas empezaron a saciar el alma. Se acordaba cuánta hambre de Dios tenía y cómo venía a la casa del Señor para adorar. Y al ver hoy su realidad, se quebranta. Esto está en el Salmo 42, que inicia diciendo, y yo creo que todos lo conocemos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma
tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. Así inicia este salmo. Pero en medio del salmo dice, yo me acordaba cómo yo iba con la multitud a la casa del Señor. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Así como el siervo gime, brama por las corrientes de las aguas, grita porque tiene sed, así mi alma, dice el salmista, está gritando dentro mío, se turba dentro de mí, se mueve, algo la está remeciendo. Y se dice a sí mismo, espera en Jehová, porque aún hemos de alabarle. Espera en Jehová, porque aún hemos de adorarle. Pero indudablemente el salmista escribe porque se ha dado cuenta que esa hambre y ese deseo se ha ido perdiendo, se ha ido extinguiendo. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y Él está disponible para todos nosotros, para todos los que tenemos hambre y sed de Dios. Él dijo de sí mismo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esas son promesas del Señor para nosotros. ¿Cómo está nuestra hambre y nuestra sed de Dios? ¿Está presente? ¿O tenemos que analizar como el salmista? Que quizás ya no me alegro ni me gozo con los que me dicen, a la casa del Señor iremos. Estoy con hambre del Señor. Tengo ese deseo de buscar a Dios, de estar con el Señor. ¿Usted sabe lo que es un avivamiento? Un avivamiento es cuando el fuego del Señor en cada uno de nosotros vuelve a arder con toda su potencia, con toda su fuerza. Y un avivamiento no se produce por un solo hombre que tiene hambre y sed del Señor. Se produce por una iglesia que tiene hambre y sed de Dios. Para que un mover espiritual comience a suceder, se necesita de una iglesia que tenga hambre y sed por Dios. Continuamente. No ocasionalmente. No por una necesidad específica, por algo puntual. Y como me enseñó mi papá hace muchos años atrás, me dijo a mí, ¿tú sabes cómo se aviva el fuego? Yo le dije, soplando. Sí, me dijo, pero en el campo, me dijo, el fuego se hace en la tierra, en un hoyo. Entonces me dijo, uno se agachaba, así me dijo, se arrodillaba y comenzaba a soplar. Y así tienes que estar en la presencia del Señor. Buscándolo, anhelándolo, de rodillas delante de Él, quebrantado delante de su presencia. Soplando, 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 para que el fuego del don de Dios que el Señor ha puesto en tu vida no se apague, no se extinga. Un avivamiento no es el deseo de un hombre, es el anhelo de una iglesia. Y yo tengo hambre de Dios. Yo tengo hambre de Dios. Y busco y leo porque tengo hambre. Y escucho. Me dicen el predicador tanto y yo lo escucho. El libro tanto y lo leo. Porque tengo hambre del Señor. Y yo quiero que usted
tenga la misma hambre y el mismo deseo de Dios. Porque la iglesia no se compone de un solo hombre. Porque los pastores no somos un coach motivacional que damos un impulso de fe. No. Nosotros conducimos a Cristo. Mostramos al Señor. Él es la respuesta. Él es ahí la respuesta a nuestras vidas. En nosotros no hay poder. El poder está en Cristo. La gracia está en Él, en el Espíritu Santo. Porque a veces centramos las cosas en un hombre, en una persona. Y si esa persona está, es como que la gracia de Dios estuviera. No, es Cristo en medio nuestro. Es el Señor en medio nuestro. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Pero en esto tenemos que estar todos inmersos en tener hambre de Dios, sed de Dios. Para que cuando usted venga a la iglesia, cuando entre por esas puertas, ya venga alabando, adorando al Señor. Y no tenga que esperar al que está coordinando que le diga, levante sus manos, comience a orar, comience a adorar, empiece a hablar en lenguas, empiece... No, yo ya vengo con ese deseo, con esa necesidad. Yo voy a la casa del Señor, yo quiero estar contigo, Jesús. Sé que tienes algo para mí preparado. Yo voy, hoy día yo voy. Tuve un mal día en el trabajo, salí tarde, no importa. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ir a la casa del Señor, yo quiero adorar con mis hermanos, quiero escuchar la palabra. Tengo hambre del Señor, tengo deseos de estar ahí en su presencia. Sé que ahí el Señor me va a llenar, sé que el Señor me va a renovar. Hambre, deseo. Por acá había un niñito corriendo, ¿lo vio? Yo lo vi, mi visión perimetral, enfocándome al máximo. Usted sabe que un bebé llora y no le importa quién está a su lado. Puede estar a su lado la autoridad más importante, pero si esa guagua tiene hambre, ¿qué hace? Comienza a llorar. Y aunque uno le diga, ya, ya, tranquilo, y le trate de meter ahí el chupete, ¿qué hace? Lo escupe. ¿Sí? Y ya, tranquilito. No le interesa, no le importa, porque tiene hambre. Puede ponerse ahí de pie.